Nunca olvidaré aquella noche. Todavía puedo ver la luz tenue del pasillo, escuchar el eco de mis propios pasos y sentir ese silencio espeso que solo se percibe en un hospital a medianoche. Estaba a punto de encontrarme con un caso que desafiaría no solo mis conocimientos, sino también mis convicciones más profundas. Ese paciente no era como los demás. Su sola presencia parecía contradecir todo lo que había aprendido en años de estudio y me obligó a enfrentarme con una verdad incómoda. La ciencia no siempre tiene todas las respuestas. Durante mucho tiempo guardé esta historia en silencio, quizás porque era difícil de explicar sin sentir que ponía en entredicho mi propia credibilidad. Pero hoy he decidido compartirla contigo. No porque haya encontrado una explicación definitiva, sino precisamente porque nunca la encontré. Y creo que allí reside su valor, en mostrarnos que aún dentro de lo que creemos controlar, existe un territorio desconocido que escapa a cualquier manual, a cualquier diagnóstico, a cualquier certeza. Este video es un viaje hacia ese misterio. Te llevaré conmigo a revivir cada detalle. Las primeras señales que parecían inofensivas, los procedimientos que fallaron una y otra vez, las reacciones del equipo y, por supuesto, el momento en el que entendí que estábamos ante algo que superaba los límites de lo que yo conocía. Lo que verás no es un cuento ni una exageración, es el relato fiel de una experiencia que marcó mi vida profesional y personal. Mientras escuchas, quiero que te preguntes conmigo, ¿qué hacemos cuando lo inexplicable toca nuestra puerta? ¿Qué pasa cuando lo que debería responder a la lógica simplemente no lo hace? Tal vez encuentres respuestas, o tal vez termines con más preguntas que antes. Pero te prometo que esta historia no te dejará indiferente. Yo soy alguien que, como muchos, confió siempre en la fuerza de la ciencia, en los protocolos, en la lógica que sostiene cada diagnóstico. Sin embargo, este paciente me enseñó algo que jamás pensé que diría, que hay realidades que se escapan a cualquier explicación y que reconocerlo no nos hace débiles, nos hace más humanos. Si es la primera vez que llegas a este canal, te invito a suscribirte. Aquí compartimos historias que no solo informan, sino que también despiertan la curiosidad, la reflexión y a veces la incomodidad necesaria para crecer. Recuerdo claramente cómo comenzó todo. Era un día como cualquier otro dentro de la rutina hospitalaria. El olor a desinfectante, el murmullo constante de los pasillos y las miradas cansadas de los pacientes que esperaban su turno. Yo estaba convencido de que sería una jornada más, con diagnósticos predecibles y tratamientos bien definidos. Pero la vida tiene una manera curiosa de sorprendernos cuando menos lo esperamos. Ese día, sin saberlo, estaba a punto de encontrarme con un caso que pondría en jaque todo lo que había aprendido. El hospital donde trabajaba no era especialmente grande ni sofisticado. No contábamos con la tecnología más avanzada ni con todos los recursos que uno desearía tener a la mano. Pero lo que teníamos era un equipo humano entregado, capaz de improvisar soluciones ante la falta de medios. Yo había pasado años en esas salas, viendo todo tipo de casos, desde emergencias simples hasta situaciones desesperadas. Había aprendido a no dejarme impresionar fácilmente. Sin embargo, nada de mi experiencia previa me preparó para lo que estaba por venir. El paciente llegó de manera inesperada. No estaba programado. No formaba parte de los ingresos habituales. Su llegada fue más bien abrupta, como esas historias que irrumpen en tu vida sin pedir permiso. Lo trajeron sus familiares, visiblemente angustiados, con un relato confuso que al principio parecía exagerado. Decían que no dormía, que su cuerpo no respondía a las reglas básicas de la biología, que los médicos que habían intentado ayudarlo antes se habían quedado sin respuestas. Era fácil pensar que estaban sobreactuando, que el miedo los hacía amplificar cada síntoma. Pero cuando lo vi por primera vez, entendí que había algo distinto en él. Lo primero que me llamó la atención no fue un signo clínico específico, sino la sensación general de desconcierto que provocaba.
Había en su mirada algo que escapaba a la lógica médica. No era solo dolor, no era solo fatiga. Era como si su propio organismo estuviera desconectado de las leyes que conocemos. Y eso, en un hospital, es aterrador. Porque por más que la ciencia avance, necesitamos puntos de referencia, marcos que nos permitan interpretar lo que vemos. Con él, esos marcos se desmoronaban. Antes de entrar en los detalles médicos, debo describir el contexto humano. La familia que lo acompañaba era sencilla, gente trabajadora, acostumbrada a lidiar con la vida sin muchas explicaciones. Lo que más me impactó fue su desesperación contenida. No gritaban, no se quejaban, más bien transmitían una especie de resignación mezclada con esperanza, como si supieran que estaban frente a algo que escapaba a sus posibilidades. Ese contraste me conmovió. Desde un punto de vista profesional, lo lógico era seguir el protocolo. Y eso fue lo que hice. Comenzamos con la historia clínica, antecedentes médicos, diagnósticos previos, medicaciones utilizadas. Todo parecía relativamente normal en los papeles, nada que justificara la magnitud de lo que describían, pero en la práctica lo que observábamos era otra cosa. Sus signos vitales no se correspondían con la condición física que mostraba. Había una discordancia entre lo que los aparatos registraban y lo que sus reacciones corporales reflejaban. En ese momento pensé que quizás se trataba de un error en los equipos. Revisamos, recalibramos, repetimos pruebas, pero los resultados eran consistentes, y eso solo aumentaba la tensión en el ambiente. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sentíamos lo mismo. Estábamos ante un misterio que desafiaba la lógica clínica. El entorno del hospital, limitado como era, se convirtió en un escenario perfecto para ese enigma. Sin acceso inmediato a la última tecnología, teníamos que confiar más que nunca en la observación directa, en la intuición, en la experiencia acumulada. Eso, lejos de ser una desventaja, hizo que el caso se volviera aún más fascinante, porque cada paso era un reto, cada hipótesis se desmoronaba y nos obligaba a replantearnos todo. Yo mismo, en silencio, luchaba contra mis propios pensamientos. Me decía que tenía que haber una explicación racional, que no podía aceptar algo que rompiera los fundamentos de la medicina que había estudiado. Y sin embargo, ahí estaba, un paciente que parecía escapar de las leyes de la biología. Con el paso de las horas, empecé a notar detalles que no se podían ignorar. Su cuerpo reaccionaba de formas que no correspondían a ningún patrón conocido. A veces parecía mejorar sin causa aparente, y al instante siguiente recaía sin motivo. No había un ciclo identificable, no había correspondencia entre estímulo y respuesta. Y lo más extraño era la serenidad con la que él mismo enfrentaba su situación. Ese paciente no se quejaba, no pedía explicaciones, no mostraba ansiedad. Era como si supiera algo que nosotros no. Su silencio era tan inquietante como sus síntomas. Cada gesto, cada mirada, parecía decirnos que estábamos frente a algo que no podíamos controlar. Y eso, en un hospital acostumbrado a tener siempre un plan, era lo más desconcertante de todo. El contexto inicial, entonces, fue una mezcla de elementos. Un hospital con recursos limitados, un equipo médico dispuesto pero desconcertado, una familia aferrada a la esperanza y un paciente que parecía no pertenecer a las reglas comunes de la vida. Ese fue el escenario en el que comenzó todo. Un escenario cargado de tensión, de preguntas y, sobre todo, de la sensación de que estábamos a punto de entrar en territorio desconocido. Hoy, al recordarlo, me doy cuenta de que ese contexto fue tan importante como el caso mismo. Porque sin esa atmósfera de desconcierto, sin esa confrontación entre lo esperado y lo inexplicable, la historia no habría tenido el mismo impacto. Fue ahí donde todo empezó. Y fue ahí donde comprendí que, a veces, el misterio no está solo en los síntomas, sino en la forma en que nos enfrenta a nuestros propios límites. Lo primero que hice, tras recibir al paciente, fue ordenar una serie de pruebas básicas. Lo rutinario,
Análisis de sangre, chequeo de signos vitales, exploración física general. Quería establecer un punto de partida sólido antes de dejarme llevar por las impresiones subjetivas. Pero desde el inicio, los resultados no coincidían con lo que veía frente a mis ojos. Los monitores indicaban valores dentro de rangos aceptables, aunque ligeramente alterados. La presión arterial estaba apenas un poco más baja de lo normal, la saturación de oxígeno en niveles que no debían generar alarma, la frecuencia cardíaca irregular pero no peligrosa. Sin embargo, su aspecto físico era el de alguien que había atravesado una larga batalla contra una enfermedad crónica devastadora. Parecía consumido por dentro, como si cada célula estuviera librando una guerra que no alcanzábamos a detectar con nuestras herramientas. Mientras observaba los primeros resultados, la enfermera que lo acompañaba me miró con una expresión que nunca olvidaré. Una mezcla de desconcierto y resignación. Ella, que había visto cientos de casos, estaba tan perpleja como yo. Me dijo en voz baja: «Doctor, algo aquí no encaja». Y esas palabras se quedaron flotando en mi mente, porque resumían exactamente lo que yo sentía en ese instante. Decidimos entonces pasar a pruebas más específicas: radiografías, electrocardiograma, estudios de laboratorio ampliados. Cada examen, lejos de aclarar el panorama, lo volvía más confuso. Había pequeñas alteraciones aquí y allá, pero ninguna explicación concreta. Lo sorprendente era que, a pesar de la debilidad evidente en su cuerpo, su mente parecía estar perfectamente lúcida. Contestaba con calma, con frases breves pero coherentes, como si supiera exactamente lo que estaba ocurriendo y no tuviera miedo. Recuerdo una conversación en particular. Le pregunté cómo se sentía, esperando una descripción detallada de dolores o síntomas, pero él solo respondió: «Mi cuerpo no funciona como debería, pero no estoy sufriendo». Esa frase, tan simple, tenía un peso enorme, porque mientras los parámetros clínicos no justificaban su estado, él parecía aceptar la situación con una serenidad que desconcertaba a todos. A medida que pasaban las horas, la tensión crecía. Yo sentía la presión de tener que encontrar una explicación, de no quedarme atrapado en el misterio. La medicina, después de todo, se basa en respuestas concretas. Pero cada intento me devolvía al mismo punto. Estábamos frente a un caso que no seguía las reglas. Los familiares se mantenían cerca, observando con ojos cargados de esperanza. Les pedí más detalles, tratando de reconstruir la historia previa. Me contaron que el paciente había pasado por múltiples consultas en distintos centros médicos y que siempre ocurría lo mismo: análisis relativamente normales, pero un deterioro visible e incomprensible. Algunos médicos habían sugerido diagnósticos psiquiátricos, como si todo fuera producto de su mente. Otros, en cambio, se habían limitado a decir que no podían hacer más. Eso explicaba la desesperación contenida que vi en ellos al llegar. No quise apresurarme a sacar conclusiones. Decidí observarlo durante más tiempo, registrar sus patrones, analizar cualquier cambio. Fue entonces cuando empezamos a notar lo más inquietante. Su organismo parecía responder de manera inversa a lo esperado. Cuando le administrábamos líquidos para estabilizarlo, mostraba signos de deshidratación. Cuando le dábamos suplementos para fortalecerlo, parecía más débil. No había lógica en sus respuestas. Esa contradicción comenzó a obsesionarme. Tomé notas detalladas, comparé cada reacción con los protocolos médicos y nada coincidía. Lo más frustrante era que, pese a todo, él mantenía una calma casi inhumana. A ratos, me daba la impresión de que era él quien nos observaba a nosotros, como si estuviera consciente de nuestro desconcierto y quisiera demostrarnos que había algo que no podíamos comprender. Durante las noches, cuando el hospital quedaba en silencio, yo solía pasar por su habitación. No porque fuera necesario, sino porque había algo magnético en ese caso que no me dejaba dormir. Lo encontraba despierto, mirando al techo o con los ojos cerrados en una especie de paz inexplicable. Nunca lo vi alterado, nunca lo vi pedir ayuda con desesperación.
Esa serenidad contrastaba con la angustia de quienes lo rodeábamos. Intentamos todo lo que estaba a nuestro alcance: medicación experimental, terapias de soporte, incluso técnicas de monitoreo menos convencionales. Y cada vez la misma historia. Los resultados técnicos parecían mejorar, pero su cuerpo seguía deteriorándose. Era como si hubiera una desconexión entre la información objetiva y la realidad física. Eso era lo que más nos golpeaba. Uno de los momentos más impactantes ocurrió durante un control rutinario. El monitor marcaba una frecuencia cardíaca normal, estable. Sin embargo, al tomarle el pulso de manera manual, descubrimos que era irregular, casi ausente por momentos. El aparato decía una cosa, su cuerpo otra. Repetimos el procedimiento varias veces y siempre ocurría lo mismo. Ese tipo de contradicción era imposible de justificar. Esa noche me quedé en vela, revisando una y otra vez sus expedientes, comparando cada dato. Había algo que se me escapaba, algo que desafiaba no solo mi conocimiento, sino también la esencia de lo que entendemos por vida y salud. Me di cuenta de que estaba atrapado en un dilema. Si aceptaba que no había explicación, estaba renunciando a mi papel de médico. Pero si seguía buscando una respuesta inexistente, corría el riesgo de perderme en un laberinto sin salida. La habitación donde permanecía se convirtió en un microcosmos cargado de misterio. Cada vez que entraba, sentía que el tiempo se volvía más lento, que las reglas habituales del hospital no aplicaban ahí dentro. El silencio era más profundo. Los sonidos del monitor parecían lejanos, como si vinieran de otra realidad. Incluso algunos colegas comentaron que estar cerca de él provocaba una sensación extraña, difícil de describir. Un día decidí sentarme a solas con él por un largo rato, sin intervenciones, solo observando. Quería comprender, aunque fuera desde lo humano, lo que estaba ocurriendo. Me sorprendió cuando él, sin que yo dijera nada, murmuró: «No busque en los aparatos lo que no está allí». Esa frase me estremeció. Era como si supiera exactamente lo que yo llevaba días cuestionándome, que nuestros instrumentos eran inútiles frente a lo que él estaba experimentando. En otro momento, mientras realizábamos una transfusión preventiva, ocurrió algo inesperado. El procedimiento transcurrió sin incidentes, pero al revisar los niveles posteriores, descubrimos que los valores no habían cambiado en absoluto. Era como si la sangre administrada no hubiera entrado en su organismo, aunque físicamente la habíamos visto fluir. El equipo quedó en silencio, incapaz de comprender cómo algo tan tangible podía no tener ningún efecto medible. La acumulación de esas experiencias comenzó a pesarme. No era solo el misterio clínico, era la sensación de estar ante un fenómeno que escapaba a las fronteras de mi mundo conocido. Y, lo confieso, hubo momentos en los que sentí miedo. No un miedo irracional, sino un temor profundo a lo desconocido, a enfrentarme con la posibilidad de que existieran dimensiones de la vida que nunca había contemplado. Y ahí estaba él, siempre sereno, como si no necesitara de nuestras respuestas. Esa actitud me perturbaba tanto como me fascinaba. No se trataba de un paciente común. Había en él una presencia distinta, una forma de estar en el mundo que no encajaba en ninguna categoría. El desarrollo del caso, hasta ese punto, fue una acumulación de contradicciones, de intentos fallidos y de preguntas sin respuesta. Cada intervención abría más dudas, cada prueba generaba más incertidumbre, y sin embargo, en medio de todo ese caos, lo único constante era la tranquilidad del paciente. Fue entonces cuando comencé a sentir que este caso no era solo un desafío médico, sino también un desafío personal y humano. Porque no se trataba únicamente de encontrar un diagnóstico, sino de aceptar que a veces la realidad puede desbordar los límites de lo conocido. Y eso, para alguien que había dedicado su vida a la ciencia, era una idea difícil de digerir. A medida que lo acompañaba en su proceso, entendía que la medicina no es solo una lucha contra la enfermedad, sino también un encuentro con lo inexplicable.
y esa lección comenzó a calar en mí de una manera que nunca antes había experimentado. El caso comenzó a intensificarse con el paso de los días. Lo que al principio parecía un conjunto de anomalías aisladas terminó convirtiéndose en una experiencia continua de contradicciones y misterios clínicos. Yo pasaba más tiempo en esa habitación que en cualquier otra parte del hospital, como si mi deber estuviera anclado únicamente a ese paciente. Sentía la necesidad de observarlo en cada momento, de no perderme ni un detalle, porque en cualquier instante podía suceder algo que rompiera definitivamente los límites de lo conocido. Recuerdo especialmente una mañana. Habíamos decidido registrar su evolución minuto a minuto. Teníamos monitores, pruebas seriadas y todo el personal atento. Durante una de esas mediciones observamos algo que nos dejó helados. Sus niveles de glucosa descendieron bruscamente, alcanzando cifras que deberían haber provocado un estado de inconsciencia inmediata. Y, sin embargo, él permanecía despierto, tranquilo, incluso con la lucidez suficiente para preguntarnos qué ocurría. Ningún libro, ningún protocolo podía explicar semejante contradicción. Era como si su cuerpo hubiera aprendido a funcionar en condiciones incompatibles con la vida. Ese episodio cambió la dinámica del equipo. Algunos comenzaron a pensar en fraudes de laboratorio, en errores sistemáticos, en fallas de los equipos. Repetimos las pruebas con distintos instrumentos, en diferentes horarios, incluso con laboratorios externos. Los resultados siempre confirmaban lo mismo: parámetros biológicos incompatibles con el estado real del paciente. Era como si existieran dos realidades simultáneas, la de los números y la de la carne y el hueso. Las conversaciones en los pasillos del hospital se volvieron cada vez más intensas. Algunos colegas evitaban acercarse, alegando que no tenía sentido gastar energía en un caso imposible. Otros, en cambio, se sentían atraídos por el misterio y pedían estar presentes en cada evaluación. Lo que debía ser un diagnóstico se transformó en un fenómeno que generaba curiosidad, miedo y, en ciertos momentos, incluso un aire de superstición. Yo, en silencio, libraba mi propia batalla. Mi formación me decía que todo debía tener una causa biológica, un mecanismo, una explicación. Pero cada nueva observación parecía gritar lo contrario. En una ocasión, decidimos medir su capacidad pulmonar. Según los parámetros, debería haber estado al borde de la asfixia. Sin embargo, respiraba pausadamente, sin signos de angustia ni dificultad. Era como si su organismo hubiera encontrado una manera desconocida de sostenerse, un sistema alternativo que no estaba descrito en ningún texto médico. La familia seguía firme a su lado. Observaban con una fe que me conmovía. No pedían milagros ni ofrecían quejas. Solo querían entender qué estaba ocurriendo. Y, en cierto modo, sus rostros reflejaban la misma mezcla de desconcierto y esperanza que yo sentía. Había momentos en que me sorprendía compartiendo con ellos silencios prolongados, porque no había palabras capaces de llenar el vacío de nuestras preguntas. Una noche, mientras lo observaba descansar, ocurrió un hecho que jamás he podido olvidar. Sus signos vitales, según el monitor, descendieron súbitamente a niveles críticos. La alarma sonora comenzó a retumbar en la habitación. Nos abalanzamos sobre él preparados para iniciar maniobras de reanimación, pero al tocarlo descubrimos que su pulso era fuerte, que respiraba con calma y que incluso abrió los ojos y sonrió levemente, como si quisiera tranquilizarnos. En ese momento comprendí que los aparatos estaban registrando una realidad que no correspondía a la suya. Fue la primera vez que sentí, de manera visceral, que la ciencia podía equivocarse, o al menos ser insuficiente. Ese episodio marcó un antes y un después. Desde entonces empecé a preguntarme si debía dejar de lado las máquinas y confiar más en la observación directa, en lo que mis sentidos me decían. Era un desafío enorme, porque significaba apartarme del método científico que me había acompañado toda mi vida. Pero en aquel cuarto, frente a aquel hombre,
Los límites entre lo objetivo y lo subjetivo se desdibujaban. Con el correr de los días, empecé a notar patrones que no estaban en los números, sino en su comportamiento. Tenía momentos de profunda calma en los que su cuerpo parecía estabilizarse por completo, y otros en los que, sin motivo aparente, entraba en un estado de debilidad extrema. No había desencadenantes claros, no respondía a medicamentos ni a terapias convencionales. Lo único constante era su actitud. Nunca mostró miedo, nunca perdió la serenidad. En varias ocasiones hablé con él directamente, buscando pistas en sus palabras. Sus respuestas eran siempre enigmáticas, como si quisiera decirme algo más allá de lo evidente. Una vez me dijo: «Mi cuerpo no sigue las reglas que usted conoce, pero yo sigo aquí». Aquella afirmación me golpeó con fuerza porque resumía todo lo que llevábamos días presenciando: la coexistencia de lo imposible con lo real. El personal del hospital empezó a dividirse. Había quienes lo consideraban un caso único que merecía ser estudiado y documentado, y quienes lo veían como una pérdida de tiempo, un callejón sin salida. Para mí era imposible dejarlo de lado. Algo dentro de mí me impulsaba a seguir, a estar ahí, aunque no pudiera explicar por qué. Incluso empecé a llevar un diario personal donde anotaba cada detalle, cada observación, cada frase que pronunciaba. No lo hacía con la intención de publicar un informe, sino como una forma de no enloquecer. Necesitaba registrar cada paso para no perderme en el torbellino de dudas. Hoy, al releer esas páginas, me doy cuenta de que no eran notas clínicas, sino más bien confesiones íntimas, intentos de ordenar el caos en mi mente. El misterio se profundizó cuando notamos que su organismo parecía autorregularse de formas que no tenían explicación. En una ocasión, sus niveles de electrolitos bajaron a cifras que en cualquier otro paciente habrían causado convulsiones graves. Sin embargo, él permanecía en calma, respirando lentamente, sin mostrar ningún signo clínico de crisis. Era como si su cuerpo hubiera desarrollado un mecanismo alternativo para sostener funciones vitales. Los días pasaban y la sensación de estar frente a un límite se hacía más fuerte. En más de una reunión, mis colegas me preguntaron si no era mejor dejar de intervenir, si no debíamos aceptar que había algo que simplemente no podíamos cambiar. Yo no tenía una respuesta. Solo sabía que no podía alejarme, que había algo en ese paciente que me obligaba a seguir observando, aunque no hubiera un plan claro. Un día, al amanecer, lo encontré mirando por la ventana. Había una luz suave entrando en la habitación, y él, con una voz tranquila, me dijo: «Doctor, usted busca respuestas donde no las hay. A veces la vida es así». Aquella frase me estremeció porque parecía poner un espejo frente a mí mismo. Yo, que siempre había confiado en los libros, en los protocolos, me encontraba frente a la posibilidad de que hubiera experiencias humanas imposibles de clasificar. Poco después, ocurrió otra situación desconcertante. Durante un examen neurológico simple, observamos que su respuesta motora era mínima, casi ausente. Todo indicaba que debía estar en un estado de desconexión o pérdida de funciones. Sin embargo, en el mismo instante en que anotábamos los resultados, él se incorporó levemente y me pidió agua, con una naturalidad que contradecía todo lo observado segundos antes. Era como si su cuerpo eligiera cuándo seguir las reglas de la biología y cuándo no. Cada experiencia de ese tipo me obligaba a replantear mis certezas. ¿Qué era más real? ¿Lo que decían los aparatos y pruebas, o lo que yo veía y sentía en contacto directo con él? Esta disonancia me desgastaba profundamente. Dormía poco, comía mal, y sin embargo no podía alejarme de ese cuarto. Algo en mí sabía que estaba presenciando un fenómeno irrepetible. La comunidad médica local comenzó a enterarse del caso. Llegaron visitas de especialistas de otras áreas, algunos motivados por la curiosidad, otros por el deseo de encontrar prestigio en resolver un enigma tan extraño. Pero ninguno pudo ofrecer una explicación. Todos se marchaban con la misma conclusión. Lo que ocurría con ese paciente no podía explicarse con el conocimiento actual. Algunas noches,
Mientras lo observaba en silencio, pensaba que tal vez no estaba ahí para ser salvado. Tal vez su propósito era mostrarnos nuestras limitaciones, obligarnos a aceptar que la ciencia, por más avanzada que sea, no tiene todas las respuestas. Esa idea me producía tanto alivio como inquietud, porque significaba reconocer que hay aspectos de la existencia que trascienden lo medible. El caso para entonces ya no era solo una historia clínica, era un espejo que me obligaba a mirar mis propias convicciones, a enfrentar la fragilidad de mis certezas. Cada vez que entraba en su habitación, sentía que el verdadero examen no era a él, sino a mí mismo. Así continuó todo, entre contradicciones médicas, serenidad inexplicable y un desconcierto que nunca nos abandonó. Y cada día, cada hora que pasaba junto a él, me convencía más de que no estábamos simplemente atendiendo a un paciente, sino viviendo una experiencia que marcaría para siempre nuestra manera de entender la vida, la enfermedad y el misterio. Cuando creía haber visto todas las contradicciones posibles, llegó el primer giro inesperado. Habíamos documentado su aparente resistencia a niveles fisiológicos incompatibles con la vida, pero lo que ocurrió esa tarde superó cualquier predicción. Al revisar los últimos resultados de laboratorio, descubrimos que sus glóbulos blancos estaban en un nivel tan bajo que debería haber desarrollado infecciones severas de manera inmediata. Y, sin embargo, no había fiebre, no había dolor, no había signo alguno de infección. Todo su cuerpo era un manifiesto contra las leyes más básicas de la inmunología. Ese dato encendió debates encendidos en el equipo. Algunos argumentaban que estábamos frente a una mutación genética jamás descrita. Otros, más escépticos, insinuaban que quizás estábamos cometiendo un error de interpretación o incluso que los análisis estaban contaminados. Rehicimos los estudios en repetidas ocasiones, enviamos muestras a laboratorios externos y el resultado se repetía como una burla. Glóbulos blancos prácticamente inexistentes, pero un organismo estable, tranquilo, sin infecciones ni complicaciones. Fue entonces cuando comencé a sentir que el paciente no solo sobrevivía a lo imposible, sino que parecía desafiar deliberadamente nuestros intentos de comprenderlo. Como si su cuerpo quisiera mostrarnos que había una lógica distinta, inaccesible para nosotros. Esa noche escribí en mi cuaderno: no estoy frente a un caso clínico, sino frente a un lenguaje desconocido. Él es un mensaje, no un síntoma. El segundo gran giro ocurrió de manera más sutil. Durante una conversación casual, mientras intentaba evaluar su estado cognitivo, le pregunté qué recordaba de los días previos a su llegada. Esperaba una narración desordenada o confusa, pero me respondió con una precisión sorprendente. Describió la hora exacta en que había comenzado a sentirse distinto, relató sensaciones físicas con un nivel de detalle que jamás había escuchado en un paciente y concluyó con una frase que me dejó sin palabras. Fue como si mi cuerpo se apagara, pero yo siguiera encendido. Esa metáfora me acompañó durante semanas. A partir de ese momento empecé a notar cómo su narrativa interior se alineaba con los fenómenos inexplicables que presenciábamos. No hablaba de dolor ni de enfermedad, sino de un proceso de desconexión entre lo biológico y lo consciente. Sus palabras parecían la traducción de lo que nuestros aparatos no lograban comprender. Era como si su experiencia subjetiva fuese la clave que faltaba para interpretar el enigma. El tercer giro fue aún más inquietante. Durante una madrugada de guardia, los monitores comenzaron a registrar arritmias graves. El protocolo indicaba actuar con rapidez y nos preparamos para intervenir. Pero cuando entramos a la habitación, lo encontramos sentado en la cama, respirando con calma, incluso sonriente. Al preguntarle si sentía algo, respondió con serenidad: mi corazón late de otra forma, pero sigue funcionando. Y lo más desconcertante fue comprobar que, al momento de tomarle el pulso manualmente, su ritmo era regular. Los aparatos marcaban caos. Su cuerpo mostraba estabilidad.
Ese fue el instante en el que comprendí que estábamos enfrentándonos a algo más que un fenómeno biológico. Era como si existiera una disonancia entre dos realidades, la que podían registrar nuestras máquinas y la que él experimentaba en su interior. Y en esa diferencia, en ese espacio intermedio, se encontraba el verdadero misterio. El cuarto momento de revelación fue profundamente humano. Una tarde, al verlo en su quietud, le pregunté si no tenía miedo. Su respuesta fue un silencio largo, seguido de una mirada que me atravesó. Finalmente dijo: «No temo porque sé que no me corresponde explicar lo que me pasa. Yo solo lo vivo». Esa aceptación, tan contraria a la obsesión científica por nombrar y clasificar, me estremeció. Era como si su serenidad fuese la verdadera medicina, como si hubiera comprendido algo que nosotros, con todo nuestro conocimiento, no alcanzábamos a ver. A partir de allí, comencé a observar con más atención no solo sus signos físicos, sino también su relación con el entorno. Noté que la familia, al permanecer a su lado, experimentaba una calma extraña. El ambiente de su habitación, a diferencia de otras, parecía suspendido en una especie de paz densa. Incluso el personal más escéptico reconocía que algo distinto se sentía al estar allí. No era sugestión colectiva, era una percepción compartida. El quinto giro llegó cuando decidimos realizar un estudio neurológico más completo. El electroencefalograma mostró patrones que, en teoría, correspondían a un estado de inconsciencia profunda, casi como el de un coma. Pero él estaba despierto, hablándonos, moviendo las manos, respondiendo a preguntas complejas. Esa contradicción entre lo que mostraba su cerebro en los registros y lo que manifestaba en su conducta fue uno de los momentos más impactantes de todo el proceso. Ese hallazgo generó discusiones interminables. Algunos pensaban que el aparato fallaba. Otros insinuaban que estábamos ante un tipo de actividad cerebral desconocida, una reorganización interna de la conciencia. Yo solo sabía que estaba frente a la confirmación de lo que intuía. Este paciente habitaba un territorio intermedio entre lo que la ciencia puede medir y lo que la experiencia humana puede sentir. Hubo otro giro, quizás el más difícil de aceptar, cuando empecé a darme cuenta de que yo mismo estaba cambiando. Ya no buscaba únicamente números ni resultados. Me sorprendía pasando más tiempo escuchándolo que revisando gráficas. Cada palabra suya parecía un fragmento de una verdad oculta. Una vez, mientras yo anotaba en mi cuaderno, me dijo: «Doctor, usted escribe para no perderse, pero lo importante no está en lo que anota, sino en lo que siente». Esa frase fue como un golpe. Me estaba mostrando que mi obsesión por registrar y clasificar era una forma de huir de lo inexplicable. El séptimo giro ocurrió una tarde en la que parecía particularmente débil. Pensé que estaba cerca de un desenlace, pero de pronto abrió los ojos y me preguntó si alguna vez había considerado la posibilidad de que la vida tuviera formas que no dependieran de la biología. Aquella pregunta, lanzada con calma, me sacudió más que cualquier hallazgo clínico. No era un delirio, no era una frase al azar. Era una invitación a reconocer que nuestra comprensión de lo vivo podía ser apenas una fracción de la realidad. El octavo giro se manifestó a través de sus reacciones inexplicables frente a estímulos mínimos. Una vez, mientras cambiábamos la temperatura de la habitación, notamos que sus constantes variaban drásticamente, pero no hacia la fragilidad, sino hacia la estabilidad. Era como si pequeños cambios externos lo ayudaran a reconfigurarse. Al preguntarle si lo sentía, simplemente respondió: «El aire me habla», y yo respondo. Aquella frase poética parecía absurda, pero coincidía con lo que veíamos en las máquinas, una armonía extraña, casi orgánica, entre su cuerpo y el entorno. El noveno giro se dio en una conversación con su hermano. Él me confesó que antes de enfermar, el paciente solía decir que su cuerpo ya no le pertenecía del todo, que a veces se quedaba inmóvil, sintiendo que estaba vivo solo en la conciencia, mientras el cuerpo seguía funcionando por inercia. Esas confesiones familiares ampliaban el misterio.
No era solo un fenómeno hospitalario, sino una experiencia que lo había acompañado antes, como si hubiese estado preparándose para aquel proceso. Cada uno de estos giros no hacía más que profundizar la sensación de estar ante algo imposible de clasificar, pero lo más revelador fue lo que comenzó a transformarse en mí y en quienes lo rodeábamos. El paciente, sin quererlo, nos estaba obligando a mirar más allá de lo tangible. Había dejado de ser un sujeto de estudio para convertirse en un espejo que reflejaba nuestras limitaciones, nuestros miedos y, sobre todo, nuestra incapacidad de aceptar que hay misterios que no pueden resolverse con fórmulas. En retrospectiva, esos momentos de revelación marcaron un camino de aprendizaje que jamás busqué. Cada contradicción, cada frase, cada signo inexplicable se volvió una lección silenciosa. Y entendí que, quizás, la verdadera enseñanza no estaba en encontrar respuestas, sino en aceptar las preguntas. Había llegado a un punto en el que ya no podía distinguir entre la vigilia y la obsesión. Pasaba tantas horas en aquella habitación que conocía de memoria cada sombra que se proyectaba en las paredes, cada sonido que emitían los aparatos, cada respiración que brotaba de su pecho. Pero esa noche fue distinta. Desde el momento en que crucé la puerta, supe que algo se avecinaba. El aire era más denso, como si la habitación misma se hubiera transformado en un escenario donde se preparaba un desenlace inevitable. El paciente estaba recostado, los ojos entreabiertos, y parecía más frágil que nunca. Sus manos, que solían moverse con parsimonia, reposaban inmóviles sobre la sábana, y sin embargo, su expresión era serena, como si aceptara lo que estaba por suceder. Los monitores, una vez más, ofrecían lecturas contradictorias. El electrocardiograma mostraba un patrón errático, mientras su pulso, al ser palpado, se mantenía firme y acompasado. Esa doble realidad se repetía, desafiándonos, como si quisiera asegurarse de que comprendiéramos que lo que estaba ocurriendo no cabía en ningún manual. Decidí quedarme junto a él, acompañado solo por una enfermera que compartía mi mezcla de curiosidad y miedo. No hablamos mucho. Sabíamos que cualquier palabra sería insuficiente frente a lo que estábamos presenciando. Solo observamos. A ratos, el monitor caía en líneas planas durante segundos interminables, y cuando el silencio de la alarma empezaba a hundirse en mi pecho, él abría los ojos y nos miraba con calma, como asegurándonos que seguía ahí. Fue en uno de esos intervalos cuando habló, con voz baja, casi un susurro. Lo que ustedes ven desaparecer, yo lo siento encenderse dentro de mí. Aquellas palabras me dejaron helado. ¿Qué quería decir? Que mientras nuestras máquinas lo daban por muerto, él experimentaba otra forma de vitalidad. Nunca tuve el valor de preguntarle en ese momento. Estaba demasiado sobrecogido. La tensión creció aún más al día siguiente. El hospital entero parecía vibrar alrededor de su caso. Algunos médicos llegaron a la habitación, convocados por la noticia de que sus signos vitales se desplomaban para luego estabilizarse sin explicación. Recuerdo un instante particular en que el monitor marcaba 0 en su frecuencia cardíaca. El silencio era absoluto, todos conteniendo la respiración. Y entonces, de pronto, el paciente se incorporó levemente y preguntó la hora con una naturalidad que desarmó a todos los presentes. El impacto fue tan grande que uno de los médicos dejó caer el estetoscopio. Ese momento marcó un punto de no retorno. Ya no podíamos aferrarnos a las explicaciones convencionales. Estábamos en un terreno desconocido, donde lo inexplicable se manifestaba ante nuestros ojos. Y lo más perturbador era que el propio paciente parecía consciente de su papel, como si supiera que lo que estaba ocurriendo no era solo su experiencia personal, sino un acontecimiento que nos incluía a todos. Las horas siguientes se volvieron un vaivén entre la esperanza y la desesperación. Había lapsos en los que parecía apagarse por completo, y de pronto recuperaba una fuerza insólita. En una ocasión, mientras todos nos preparábamos para intervenir, abrió los ojos con una intensidad que no olvidaré jamás y pronunció:
No intenten traerme de vuelta porque nunca me fui. Aquella frase nos paralizó. No era un ruego, no era una queja, era una afirmación serena y firme, cargada de una certeza que nos dejaba sin argumentos. La familia, que presenciaba cada episodio, oscilaba entre el llanto y la esperanza. Había en ellos una mezcla de agotamiento y reverencia, como si hubieran comprendido que ya no se trataba de curarlo, sino de acompañarlo en un tránsito que trascendía lo médico. Yo, en cambio, seguía atrapado entre dos mundos, el de la ciencia, que exigía explicaciones, y el de la experiencia viva, que me mostraba su límite en cada respiración. Llegó un instante en que la tensión alcanzó su punto máximo. El monitor marcaba líneas planas, su cuerpo estaba inmóvil. La habitación se hundió en un silencio sepulcral. Estaba convencido de que había llegado el final. Me incliné hacia él, buscando el pulso que no encontraba. Y justo entonces, abrió los ojos con una claridad luminosa y me dijo: «Doctor, ve ahora lo que quería mostrarle». Sentí que todo mi cuerpo se estremecía. No sabía si llorar, si gritar, si huir de esa habitación. Lo único que pude hacer fue quedarme quieto, atrapado en la certeza de que lo que estaba viviendo no podía explicarse con las categorías que conocía. Ese episodio duró apenas unos segundos, pero me marcó para siempre. Fue el instante en que comprendí que no estaba presenciando una lucha entre la vida y la muerte, sino algo más profundo. Un umbral, una frontera que él habitaba con una naturalidad desconcertante. Después de aquello todo cambió. El hospital se sumió en un silencio reverente cada vez que se hablaba de su caso. Nadie se atrevía a emitir juicios tajantes. Yo mismo, que había construido mi identidad sobre la solidez del conocimiento médico, me sentí pequeño, vulnerable, expuesto a un misterio que me desbordaba. El paciente siguió en esa dinámica de desapariciones y retornos, como si jugara con la frontera de lo posible, y cada vez que regresaba, traía consigo frases que parecían lecciones, revelaciones destinadas a nosotros. Una noche me dijo: «Ustedes buscan prolongar la vida, pero no entienden que la vida no está en el tiempo, sino en la conciencia». Me quedé sin palabras. ¿Cómo responder a alguien que hablaba con tanta certeza desde un estado que desafiaría cualquier diagnóstico? Lo más desconcertante era la transformación silenciosa que empezábamos a experimentar los que lo rodeábamos. La enfermera, que llevaba semanas turnándose conmigo, me confesó que ya no veía en él a un enfermo, sino a un maestro. Un interno del hospital, con lágrimas en los ojos, me dijo: «Doctor, esto me ha cambiado para siempre. Yo quería aprender a salvar vidas, pero ahora siento que estoy aprendiendo a comprender la vida misma». Ese era el impacto real. Más que un paciente, él se había convertido en un espejo que reflejaba nuestras limitaciones y nos obligaba a aceptar la fragilidad de nuestras certezas. Cada noche, cuando regresaba a mi oficina, me encontraba leyendo los expedientes médicos con una mezcla de frustración y reverencia. Ninguna cifra, ninguna gráfica podía capturar lo que estábamos viviendo. Mis notas personales se volvían cada vez más poéticas, alejadas del lenguaje clínico. Había escrito frases como: «Sus signos vitales son como olas, desaparecen y vuelven, pero lo que permanece es una corriente subterránea que no puedo medir». Aquel proceso me cambió. Entendí que había un límite que no podía cruzar y que mi papel ya no era encontrar respuestas, sino acompañar la experiencia. Ese reconocimiento fue, al mismo tiempo, una derrota y una liberación. La última noche que pasé junto a él fue la más intensa. Los monitores habían vuelto a marcar líneas planas por varios minutos, y el equipo estaba seguro de que el final había llegado. Yo estaba inclinado sobre su cama, con la certeza de que debía despedirme. Y entonces, en un acto que me atravesó por completo, él abrió los ojos una vez más y murmuró: «Doctor, no intente comprenderme, intente recordarme». Esa frase quedó grabada en mi interior como una herida luminosa.
Comprendí que lo que había vivido no era un caso para resolver, sino una experiencia para recordar, una revelación destinada a transformar mi manera de entender la medicina, la vida y el misterio de existir. Tras aquellas noches de incertidumbre extrema, el ambiente en el hospital cambió. Ya no se hablaba del paciente como un caso médico, sino como una experiencia que nos estaba atravesando a todos. Había dejado de ser un expediente más en la lista interminable de ingresos para convertirse en una especie de presencia que nos obligaba a mirar más allá de nuestra labor cotidiana. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentíamos. Estábamos aprendiendo algo que no venía en los libros, algo que jamás habíamos buscado, pero que había llegado para quedarse. En lo inmediato, lo que ocurrió fue una suerte de estabilización extraña. No podíamos llamarla mejoría, porque los parámetros seguían oscilando de manera incoherente, pero tampoco era un deterioro. Era como si hubiera alcanzado un punto intermedio, un equilibrio precario que desafiaba la lógica. Su cuerpo no respondía a los tratamientos, pero tampoco se desplomaba como habríamos esperado. Se mantenía en un terreno incierto, y en ese terreno todos tuvimos que aprender a caminar. Yo mismo me descubrí cambiando mi rol. Dejé de ser únicamente el médico que analizaba datos para convertirme en un testigo cercano, alguien que acompañaba más desde la escucha que desde la intervención. Al principio me incomodaba esa sensación de impotencia, pero poco a poco comprendí que no era impotencia, era aceptación. No podía controlarlo todo, y eso estaba bien. La familia también parecía haber atravesado un proceso de transformación. Al inicio mostraban ansiedad, miedo y la esperanza desesperada de que yo encontrara una solución definitiva. Pero con el paso de los días, su presencia junto a él se volvió distinta, más serena, más consciente. Ya no preguntaban constantemente qué más podíamos hacer, sino que se limitaban a estar allí, a sostener su mano, a acompañarlo en silencio. Había en sus gestos una especie de aprendizaje involuntario, como si el paciente, sin decir demasiado, los hubiera contagiado de su propia calma. Uno de los momentos más reveladores ocurrió una mañana. Me acerqué a revisar sus signos manualmente y encontré a su madre acariciándole la frente con un gesto simple, casi ritual. Ella me dijo en voz baja: «No sé qué pasa con mi hijo, doctor, pero siento que está en paz, y mientras lo esté, yo también lo estaré». Aquella frase me impactó tanto como cualquiera de sus anómalos resultados clínicos. Era un recordatorio de que lo esencial no estaba en la cifra de un monitor, sino en la experiencia humana que se desplegaba frente a nosotros. En lo profesional, muchos me preguntaban cómo pensaba documentar lo ocurrido. Había presión de colegas y superiores para registrar el caso, enviarlo a revistas médicas, convertirlo en un artículo de impacto. Yo, en cambio, sentía que hacerlo sería una traición. No porque no valorara el conocimiento, sino porque entendía que reducirlo todo a datos y descripciones técnicas sería despojarlo de su esencia. ¿Cómo traducir la serenidad de su mirada en una gráfica? ¿Cómo describir la calma que llenaba la habitación cuando todos los parámetros decían que debía estar agonizando? Había dimensiones de esa experiencia que se resistían a ser clasificadas, y yo preferí respetarlas. El paciente, por su parte, siguió regalándonos frases que parecían pequeñas llaves hacia lo incomprensible. Un día me dijo: «No se preocupe por lo que no entiende. Lo importante es lo que queda en usted después de no entender». Otra tarde, al observar mi rostro cansado, me sonrió débilmente y agregó: «La ciencia necesita límites, doctor, para que el misterio pueda tener un lugar donde entrar». Cada palabra suya me sacudía como si fuera una revelación personal. Al cabo de varias semanas, su estado entró en una fase que podríamos llamar de resolución. No se trató de una recuperación repentina ni de un colapso dramático, sino de un proceso pausado en el que sus síntomas dejaron de intensificarse. Los monitores seguían siendo incoherentes, los análisis continuaban mostrando cifras imposibles, pero su cuerpo y su conciencia parecían encontrar un punto estable. Era como si, después de todo, hubiera alcanzado una especie de pacto entre dos mundos.
el biológico y el inexplicable. Ese desenlace parcial me obligó a reflexionar sobre lo aprendido. En primer lugar, entendí que la medicina no puede definirse solo como una búsqueda de curas. A veces, la medicina es simplemente acompañar, sostener, aceptar lo que no se puede controlar. Yo había llegado a ese hospital convencido de que mi misión era resolver enigmas clínicos, pero ese paciente me enseñó que, en ocasiones, el verdadero servicio consiste en aceptar el enigma sin resolverlo. En segundo lugar, descubrí que la vida humana tiene una dimensión que se escapa a cualquier medición. Podemos registrar ondas cerebrales, niveles de oxígeno, funciones cardíacas, pero ninguna máquina puede medir la serenidad de alguien que desafía la biología. Ninguna cifra puede capturar la paz con la que él enfrentaba lo que para nosotros era aterrador. Esa constatación me hizo más humilde, y en tercer lugar, comprendí que todos, médicos, familiares y testigos, fuimos transformados por su experiencia. Ya no se trataba únicamente de él, sino de lo que nos dejó a cada uno de nosotros. Yo nunca volví a ver mi profesión con los mismos ojos. Desde entonces, cada paciente que atendí fue también un recordatorio de que la medicina es, en el fondo, un encuentro entre seres humanos que habitan el misterio de estar vivos. Hubo una tarde, cercana a su salida del hospital, que sintetizó todo lo que habíamos vivido. El sol entraba por la ventana, bañando la habitación con una luz cálida. El paciente, ya muy debilitado, me miró fijamente y dijo: «Lo importante no es cuánto dure la vida, sino cuánto puede mostrarnos mientras dura». Esa frase se convirtió en una brújula para mí. Me di cuenta de que, aunque su caso jamás tuviera una explicación científica, su paso por nuestras vidas había dejado una huella más profunda que cualquier hallazgo médico. El proceso me llevó también a una reflexión más amplia, casi filosófica. Empecé a preguntarme qué significa realmente explicar algo. La ciencia, con toda su potencia, busca causas y efectos, pero la experiencia humana a veces nos confronta con fenómenos que no piden ser explicados, sino vividos, sentidos, interiorizados. ¿Qué sentido tendría buscar una causa en cada milagro si al hacerlo corremos el riesgo de perder la esencia de lo que nos enseña? En ese sentido, el paciente se convirtió en mi mayor maestro. No por lo que me reveló de manera consciente, sino por lo que me obligó a enfrentar dentro de mí, mis propias resistencias, mis miedos al vacío, mi obsesión por tener respuestas. Al no poder resolverlo, me enseñó que la vida también se sostiene en las preguntas abiertas. Con el tiempo, regresé a mi rutina médica, pero nunca volví a ser el mismo. Cada vez que me enfrento a un nuevo paciente, recuerdo su mirada serena, sus frases cargadas de un misterio que no buscaba convencer, sino simplemente existir. Cada vez que un monitor marca cifras desconcertantes, pienso en él y en cómo nos mostró que la vida puede sostenerse en paradojas que no caben en las tablas estadísticas. Y en las noches, cuando vuelvo a leer mi cuaderno de anotaciones, ya no me avergüenzo de haber escrito frases poéticas en lugar de informes técnicos. Ahora entiendo que esa escritura fue mi manera de preservar lo que realmente importaba. La experiencia vivida, el asombro compartido, la huella imborrable que dejó en todos nosotros. Al final, lo que quedó no fue una explicación, sino una certeza distinta, que la existencia humana es mucho más amplia que las herramientas con las que intentamos comprenderla, que la ciencia es un lenguaje maravilloso, pero no es el único, y que, a veces, el verdadero aprendizaje no está en descifrar un misterio, sino en dejar que nos transforme. El paciente, con su cuerpo contradictorio y su conciencia luminosa, me enseñó que la vida no siempre puede medirse, pero siempre puede sentirse, y esa lección, más que cualquier diagnóstico, es la que me acompañará hasta el final de mis días. Al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que lo vivido con aquel paciente no fue un episodio aislado, ni siquiera un caso extraño en el sentido estricto de la medicina. Fue una lección, un recordatorio contundente de que la vida humana no se reduce a diagnósticos, ni a parámetros, ni a ecuaciones biológicas.
Fue, en esencia, un espejo en el que nos vimos reflejados todos, los médicos, las enfermeras, la familia y yo mismo. Recuerdo la última vez que lo vi. Su cuerpo seguía mostrando esas incoherencias desconcertantes, pero su rostro mantenía la calma de siempre. Había en sus ojos una luz que no se apagaba, una especie de certeza silenciosa que me desarmaba por completo. Esa mirada se convirtió en mi mayor enseñanza. La vida no siempre tiene que explicarse, pero sí debe vivirse con plenitud, incluso cuando lo que ocurre nos resulta incomprensible. Esa experiencia me cambió de una manera que ninguna especialización ni congreso médico hubiera podido lograr. Me enseñó a no apresurarme a colocar etiquetas, a no encasillar todo en categorías, a no olvidar que detrás de cada número hay un ser humano. La medicina puede describir funciones y alteraciones, pero nunca alcanzará a registrar la serenidad de alguien que desafía lo imposible. Ese límite no es un fracaso, es una puerta abierta hacia algo más grande. Hoy, cuando hablo de él, no lo hago como de un paciente, sino como de un maestro involuntario. Un hombre que, con su silencio, con sus frases breves y con la manera en que atravesó cada contradicción, nos recordó que lo inexplicable también forma parte de la vida y que aceptarlo, lejos de debilitarnos, nos hace más humanos. He pensado muchas veces en cómo contar esta historia. Podría haberla transformado en un informe clínico lleno de cifras o en un estudio de caso para sorprender a colegas, pero hacerlo de esa forma sería traicionar lo que realmente ocurrió, porque lo esencial no fueron los resultados, sino lo que sentimos al acompañarlo. Lo esencial fue ese ambiente cargado de misterio y calma, esas madrugadas de silencio absoluto en las que parecía desaparecer para luego regresar, esas frases que nos obligaban a replantear todo. Lo que quedó, al final, fue la certeza de que la ciencia es un faro, pero no ilumina todos los rincones. Y en esos rincones oscuros, donde habita lo inexplicable, hay algo que merece tanto respeto como cualquier hallazgo científico. Quizá lo que vimos fue una anomalía, quizá fue un fenómeno aún sin nombre, quizá fue algo que nunca lograremos descifrar. No importa. Lo que sí importa es que nos transformó. Cada uno de nosotros salió distinto de esa experiencia. La enfermera que estuvo a mi lado durante tantas noches me confesó tiempo después que había aprendido a no temer tanto a la muerte. Los familiares, con lágrimas, me dijeron que habían encontrado paz a pesar del desconcierto. Y yo, que siempre me aferré a la racionalidad como única brújula, entendí que vivir en un mundo con misterios no es una derrota, sino una oportunidad de abrirnos a lo infinito. Y ahora, mientras cierro este relato, me pregunto, ¿qué hubiera pasado si nunca hubiera conocido a ese paciente? Seguramente seguiría creyendo que todo puede ser medido, explicado y controlado. Seguramente viviría con la ilusión de que la ciencia basta por sí sola. Pero gracias a él, aprendí que también necesitamos del silencio, de la humildad y de la capacidad de aceptar que hay cosas que simplemente no tienen explicación. Tal vez esa sea la mayor enseñanza que me dejó, que en el misterio también hay verdad, que en lo incomprensible también hay belleza, y que lo importante no es siempre entender, sino aprender a mirar con otros ojos. Y ahora quiero dirigirme a ti, que has acompañado este relato hasta el final. Quizá en tu vida también has tenido experiencias que escapan a toda lógica, momentos en los que la realidad se abrió en direcciones inesperadas. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has sentido esa mezcla de desconcierto y aprendizaje frente a lo inexplicable? Me encantaría que compartieras tu reflexión en los comentarios. Si es tu primera vez en este canal, te invito a suscribirte. Aquí encontrarás más historias que no buscan solo informar, sino también abrir preguntas, remover certezas y recordarnos que, más allá de lo que sabemos, siempre hay un espacio para el asombro. Y si ya formas parte de esta comunidad, gracias por estar aquí, por compartir conmigo este viaje hacia lo humano y lo misterioso. Lo que vivimos con aquel paciente fue único, irrepetible,
Pero lo que podemos extraer de esa experiencia no se queda en una habitación de hospital, también puede iluminar nuestras propias vidas, porque todos, en algún momento, nos enfrentaremos a lo inexplicable. Y cuando llegue ese instante, lo importante no será entenderlo todo, sino atrevernos a sentirlo.